Vamos a meter en entrevista en este momento, es un verdadero placer, por supuesto, recibir a Guido Agostinelli. Él es economista, también es periodista, y vamos a hablar sobre su último libro que va a venir a presentar en La Rioja. Él ya presentó en su momento Falacias Libertarias, y en este momento lo que va a presentar el próximo sábado en el Espacio 73 es Experimento Libertario. ¿De qué se trata este libro? De eso vamos a hablar, vamos a conocer y vamos a recorrer bastante sobre lo que se trata el experimento libertario, no solamente en Argentina, sino en distintas partes del mundo, y de si ha funcionado o no justamente. Lo recibimos a Guido. ¿Cómo estás, Guido? Muy pero muy buenos días. Aquí en Medios Rioja te saluda Andrés y Ayelén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un ¿Todo gust- bien? Buen día. un gustazo, Guido, recibirte, poder conversar. Bueno, este libro, ahora, a diferencias de falacias libertarias, lo que se llama experimento libertario. ¿De qué se trata esto? Sí, lo que hicimos para este libro fue viajar a distintos lugares del mundo, tres de ellos donde se hicieron pequeños experimentos libertarios de muy baja escala, uno en un pueblo de Estados Unidos, otro en un país, el autodeclarado país libertario que se llama Liberland, y otro caso que fue el de Cospayo. O sea, son tres casos muy chiquitos en los cuales, digamos que se trató de plantear una lógica libertaria y se trató de implementar el libertarianismo en el extremo. Así que Bien. exploramos esos tres casos. No solo eso, sino que fuimos a los modelos que supuestamente Milei nos dice que son modelos a seguir libertarios, que son el caso de Singapur y el caso de Irlanda, ¿no? ¿Te acuerdan esa famosa frase que dice Sí. que tenemos que hacer Irlanda en 35 años? Él Así tenía que fui. Singapur, creo, en la tapa de uno de sus libros, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Singapur está en la tapa de uno de sus libros y bueno, justamente fui hasta allá, hasta Singapur, hablé con economistas locales, traté de analizar en profundidad viviendo ahí qué era lo que estaba pasando y bueno, desde ya Singapur no tiene nada que ver con las premisas libertarias, pero bueno, lo exploramos en profundidad en el libro. Y con Irlanda pasa algo similar, ¿no? O sea, fuimos a Irlanda, hablamos con economistas locales, vimos cómo se vivía y justo, solamente por decir algunos datos, el IVA en Irlanda es el 23% contra el 21% que tenemos acá, el impuesto a los trabajadores es el 50% contra el 35% de la alícuota máxima que tenés en Argentina. Hay una empresa que provee agua potable y gratuita para toda la población, hay subsidios al desempleo, en fin, no tiene absolutamente nada que ver con lo que pregonan los libertarios, O pero sea, tratamos de políticas entender por qué lo usan de ejemplo. políticas muy inclusivas, mucho más inclusivas de las que tenemos aquí, incluso con otros gobiernos, si queremos comparar, que tiene estos gobiernos libertarios, por lo menos que sirven como modelo para Javier Milei, o por lo menos lo que él declara. El modelo libertario que dice Milei es básicamente un Estado que no esté presente en todo, sino que se maneje de manera privada. Ese es el modelo, por lo Sí, menos, que él nos pinta. hay distintos grados de libertarianismo, ¿no? Los autores de la escuela austríaca, que es la escuela en la que se basa Milei en su pensamiento económico, tienen distintas posturas, ¿no? El libertarianismo está el anarcocapitalismo, que es lo que Milei dice que es filosóficamente. El anarcocapitalismo es la erradicación del Estado en todas sus funciones y que contempla, obviamente, como si fuese un derecho natural, lo que es el derecho a la propiedad. O sea, eso sí no lo altera y altera todo lo demás y dice que en realidad no tiene que haber un Estado, ¿no? Pero él dice que eso es filosóficamente su pensamiento, ¿no? Pero dice que en la práctica es minarquista. ¿Minarquista qué quiere decir? Que el Estado solamente se tiene que quedar con la seguridad privada, perdón, con la seguridad interna, con la seguridad externa y se tiene que quedar con la justicia, nada más. O sea, todo lo demás debiera dejar de ser del Estado, o sea, educación, salud, y tratar y no intervenir obviamente en los contratos privados ni nada por el estilo. Y nada de Así eso que la pasó en Irlanda. idea, Irlanda, claro, por no, ejemplo, ya eso no está ocurre lejos de eso. no, eso no ocurre en ninguna parte del mundo, por eso yo me tuve que ir hasta los tres lugares donde se hicieron experimentos de baja escala, porque son los únicos casos en los cuales se trató de implementar lo que profesa Milei. En Irlanda no tiene absolutamente nada que ver. Por eso te decía, si ya con el IVA tenés el 23% del IVA, hay una presión tributaria muy grande hacia los trabajadores. Y si bien hacen, digamos, lo que es ayuda social, también es muy ineficiente en eso, ¿eh? Ojo, porque justamente los irlandeses están yendo de Irlanda, producto que, por ejemplo, tienen las viviendas muy caras, que no les permiten poder alquilar, ni mucho menos comprar viviendas en Irlanda. Entonces los irlandeses se van de Irlanda
Entonces llama mucho la atención que se ponga como ejemplo, ¿no? Porque Claro. generalmente los ejemplos suelen ser países que atraen personas, ¿no? Bueno, Sí, como intentó decir Malvinas un poco, trató de decir Milei con Malvinas, esto de que se elija con los pies el destino, lo cual es durísimo. un grave error en Malvinas, básicamente porque al ser justamente una población implantada no tienen que decir nada ellos, ¿no? Pero digo, así todo, eh, no es una tierra elegida lo que es Irlanda por la población en general. De hecho, se instalan grandes corporaciones porque pagan pocos impuestos, 12,5% de impuestos, pero solamente requieren el 15% de la demanda laboral, la tienen estas grandes multinacionales. O sea que Irlanda tiene un problema serio de desarrollo, ¿no? Hablemos puntualmente un poco sobre estos 3 experimentos libertarios que viajaste, estuviste ahí, conversaste con los pueblos y qué podemos decir de cada uno de estos casos. Trato de resumírtelo porque son Dale. una parte importante del libro. A ver, el caso más conocido fue el de Grafton. El caso de Grafton es el pueblo que es conocido porque supuestamente fue invadido por osos, pero bueno, básicamente se trasladan unos 100 libertarios a Grafton, que es una ciudad al norte de Estados Unidos, al que yo fui, un pueblo. Y en ese pueblo lo que hicieron fue trasladarse estos 100 libertarios y empezar a tomar decisiones acerca de lo que se hacía en el pueblo. Bajaron tasas municipales, bajaron el gasto público, no renovaban el camión de bomberos, no renovaban la recolección de basura. A partir de que la recolección de basura no se hacía, como es una zona de osos, se acercaron los osos, finalmente una señora abre la puerta de su casa un día y se encuentra con un oso adentro que la ataca. O sea que generalmente hay digamos, hay algo que se le dice a los libertarios cuando se están peleando, de bueno, vamos a terminar invadidos por osos, responde a esta historia. Pero lo más grave no es eso, sino lo más grave es que el valor de las propiedades cayeron un 30%, que hay casas abandonadas, que no hay actividad económica, o sea que esa baja de las tasas no trajo una mayor prosperidad al pueblo. Y en definitiva fueron todos problemas que hicieron que hoy los libertarios estén yendo de Grafton. O sea que fue un experimento totalmente fallido. El segundo caso es el caso de Liberland. Quizás alguno recuerda un video de Milei disfrazado, que dice que es Capital ANCAP, que viene de Liberland. Bueno, se refiere a este autoproclamado país libertario que está entre Serbia y Croacia. Y bueno, en este país, ¿qué me pareció interesante? Más allá de que todavía no pudieron implementar todo lo que profesan, que es cómo plantean un país libertario de cero. Bueno, efectivamente no va a haber impuestos, según ellos, pero lo más curioso es cómo deciden las cosas que se van a llevar adelante en el país, ¿no? Las acciones que va a llevar adelante el país. Y lo deciden por medio de méritos, que es una criptomoneda que cualquiera de nosotros puede ir y comprar. Si vos tenés más méritos, más de esa criptomoneda, elegís qué es lo que va a pasar con el país. No es una persona, un voto. O sea, Con lo cual, la claramente, exacto. meritocracia original, digamos, llevada al Claro, límite. la meritocracia, en realidad peor que eso. Claro, la meritocracia que ellos piensan que es la meritocracia, porque en realidad es sencillamente que si sos millonario vas a poner la Sí, plata, compras los méritos y ya está. No importa cuánto trabajes y demás. O no importa, digamos, que una persona hace un voto. Entonces termina siendo un paraíso fiscal para multimillonarios, ¿no? Pero bueno, en el libro está muchísimo, insisto, ¿no? Te estoy haciendo un resumen muy resumido. Bueno, y después el tercer caso, que a mí me llamó más la atención, porque es el caso del modelo libertario que te hablan los libertarios de Estados Unidos, ¿no? O sea, los libertarios originales. Ellos te plantean de que el modelo de éxito fue el de Cospaya. Cospaya fue una pequeña república, la república más chica del mundo en su momento, que estaba en Italia y que justamente duró 4 siglos. Entonces yo finalmente cuando me encuentro con esta información dije, bueno, encontré el caso de éxito libertario. claro. Bueno, no, lo que había pasado fue que ellos habían, cuando se descubre América, llevan el tabaco de lo que es América hacia Cospaya, y en Cospaya lo que hacen es plantar el tabaco, y como estaba prohibido en casi toda Europa el tabaco, lo que hacían era venir todos los contrabandistas del mundo a Cospaya a sacar su tabaco para tratar de venderlo ilegalmente en sus países. O sea que fue, de hecho, hoy en día el único local abierto en Cospaya, que es parte de un pueblo, se llama la guarida del contrabandista. O sea, terminó siendo un lugar de contrabandista Claro. durante 4 siglos hasta que finalmente se abre el comercio de tabaco y Cospaya desaparece, producto de que el Estado de la Iglesia compra a cada uno de sus familias por una moneda de plata, compra el lugar. O sea, que termina anexado al Estado de la Iglesia. O O sea, sea, lo que hoy ya es Italia, ¿no? los 3 casos, Eh, este duró 4 siglos, decías vos, este último. Este fue el más exitoso, vamos a decirlo así, pero bueno, en base obviamente al contrabando, a algo que era ilegal en ese momento y no tenían prosperidad. A ver, cuando requerían un médico, se iban a otro pueblo, que es lo mismo que pasaba en Grafton. En Grafton cuando fui yo dije, bueno, bajaron las tasas, buenísimo, a ver que me voy a comprar un supermercado más barato. No tenía supermercado. Quería cargar la nafta para el auto, me mandaban a otro pueblo.
En definitiva, los experimentos, los tres experimentos libertarios requieren de las acciones de los estados vecinos porque no dan abasto con las mínimas necesidades que uno podría querer emplear, ¿no? ¿Y de cuántos habitantes estamos hablando, más o menos, en estos tres casos? Porque hablamos de un pueblo, una ciudad y un país. No, muy poquito. Lo que es Grafton, aproximadamente 1.000 habitantes. ¿Por qué se trasladaron 100? Porque todo se decide por asamblea. Entonces se trasladan 100 libertarios y ellos ya saben que en las asambleas van más o menos 200 personas. Entonces Bien. con 100 personas ya dominás la asamblea. Se define así al estilo de los Sims. Vamos Sí. a En graficarlo el mejor. Viste ayuntamiento que se vamos a juntan todos, poner levantan la mano. un Exacto, monorriel, vamos a hacer, exacto. claro, así. Exacto, exacto. Y no tienen un intendente, no se manejan con esa lógica, sino que designan tres representantes que van rotando y en definitiva son ellos los que votan. Es una democracia bastante directa en ese sentido. En este pueblo, en este estado. Acordémonos que cada estado de Estados Unidos tiene su propia lógica. El estado es New Hampshire, que es casi en Canadá. Es al norte, bien al norte de Estados Unidos, al norte de Nueva York. Eh, Así que esos son 1.000 habitantes. Lo que fue la experiencia de Cospaya había sido también muy poquito, entre 200 y 300 habitantes, dependiendo de la época. Y lo que es el caso de Liberland, en realidad como es una tierra no reconocida, no hay nadie. Yo cuando fui ahí me asombré bastante porque no había nada, es un proyecto más que nada, pero sí se quedaban y se quedaban rotando con bolsas de dormir para dormir ahí, porque vos para reclamar un país obviamente necesitas que tenga habitantes, necesitas el Claro. territorio y los habitantes. Y los habitantes se quedaban en bolsa de dormir ahí, dos, tres personas, cuatro personas. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que Liberland, según lo que ellos mismos declaran, tienen 200.000 pedidos de solicitud de pasaporte de Liberland. ¿Por qué? Porque esta opresión que nosotros vemos que supuestamente tiene el Estado sobre las personas no es un discurso que caló hondo solamente en Argentina, ¿no? O sea, yo he hablado con gente de Liberland, de Suecia, de Portugal, de distintos países del mundo, gente que se siente atraída con esta utopía de tener un país sin un Estado, ¿no? Un Estado que te cobre un plan. Y esto resulta atractivo para gente de muchas partes del mundo, pero bueno, obviamente, es una mirada inicial, ¿no? Cuando le echas la culpa de todo el Estado y después te das cuenta que sin el Estado en realidad no te puedes desarrollar, que no hay caso en el mundo en que haya habido un desarrollo sin Estado, no existe. Por eso Milei cuando plantea esto de, bueno, Malvinas, vamos a lograr que vuelvan, que quieran ser los malvinenses, argentinos, cuando seamos potencia. Ninguna potencia en el mundo se hizo potencia sin un Estado presente, sin infraestructura, que es justamente todo lo contrario a lo que está haciendo Milei, ¿no? Milei Claro. está financiando lo que es infraestructura, la obra pública, está dándole roles cada vez más reducidos al Estado y sobre todo industrialización, digamos. China, Estados Unidos, son países que se han industrializado y se han industrializado fuertemente. O sea Sí, que claramente estamos yendo en un sentido contrario al desarrollo, o sea que Argentina no, está cada vez más lejos de ser potencia. acá con la liberación de importaciones, de hecho el parque industrial de La Rioja está en mucho peligro porque cada vez se vende menos, la industria está empezando a desaparecer. Quería preguntar porque en este avance de tus investigaciones me llevan a pensar que puede venir dentro de muy poco, o no sé dentro de cuánto, alguna investigación que tenga que ver con experimentos libertarios dentro de Argentina. Córdoba creo que tiene un municipio que es gobernado por La Libertad Avanza Dos. y dos, Dos municipios, sí, yo fui personalmente, entrevisté a sus intendentes, dicho sea de paso también, no me encajaba que fueran libertarios porque la verdad es que los noté muy comprometidos. Fui a estas dos intendencias y justamente lo que nos encontramos como dato, está reflejado en el libro también, las dos intendencias lo que hicieron fue aumentar los empleados públicos, aumentar los salarios de los empleados públicos y a su vez aumentar las tasas municipales. Con lo cual hicieron todo lo contrario a lo que dice La Libertad Avanza. Ojo, me parece bien, porque me hablaban de los salarios. Yo fui al comienzo de la gestión, ¿no? Los salarios municipales de ellos estaban en 100.000 pesos, con lo cual lo habían aumentado a 200.000. Digo, me parece algo más que lógico, razonable, claro. no estoy haciendo una crítica, ni mucho menos. Y aparte también le pedían a la gobernación que justamente invierta más en infraestructura porque necesitaban obras. Sí, los dos, es Rayo Cortado y Villa El Chacay, son las dos intendencias en las que ganó originalmente La Libertad Avanza. Sobre todo porque ahora hay algunos del PRO que te pasan a La Libertad Avanza, no, pero estos fueron elegidos inicialmente
como la Libertad Avanza, y después hay otro caso que es Buen Pasto en Chubut. Son los únicos 3 casos de todo el país. ¿Crees que a la Los que gente le, ganó un intendente. ¿Crees que a la gente le interesa que el gobierno sea netamente libertario o no? Porque hay acciones que se llevan en más de un año de gestión, como la no liberación del cepo, digamos, esto de no hacer crecer la infraestructura, hay mucha, o de no cerrar el Banco Central, promesas que había hecho, sino que ahora está pidiendo un préstamo para sostenerlo. Todas estas cosas van en contra de lo que es la libertad o el gobierno libertario, pero ¿crees que a las personas que lo votaron o lo siguen o lo bancan a Milei realmente les importa que siga una ideología, o crees que le importa simplemente que la inflación no se mueva? A ver, sí, no, sin lugar a dudas, para mí es como todo, ¿no? Hay confluyen una gran cantidad de intereses. Sí, yo si tuviese que graficar a los libertarios dentro de los que acompañaron a Milei, le asignaría un 20% de acompañamiento de esta juventud libertaria, la cual yo sé que sigue existiendo porque es la que debate conmigo en redes, no, después no quiere debatir nunca en hacer un debate presencial, un debate por Zoom, no, nunca quiere debatir ningún libertario conmigo, pero están bastantes movidos, vamos a decirlo así, bastante convencidos, que son los que vemos generalmente en las redes sociales. ¿Sí? Eso yo creo que existe, que quieren que se lleve adelante un plan libertario, el cual claramente, como bien mencionabas vos, no se está llevando adelante. ¿Por qué? Porque los principales precios de la economía en la Argentina están controlados por el Estado. Uno, el precio del dólar, tanto el oficial como el financiero, y otro, la tasa de interés. Entonces son grandes referencias, lo cuales hace el cepo cambiario, como bien mencionabas, también justamente nos muestran que no estamos ante un gobierno libertario. Eso no es que pienso que es un gobierno que está llevando un plan libertario, pero sí creo que a medida que le vaya mejor al gobierno y tenga aceptación y le vaya bien económicamente, va a ir acercándose hacia ese modelo libertario. Y esto es lógico en todas posiciones extremas, siempre es lógico que haya un modelo de transición hacia algo que sería lo ideal, ¿no? Si uno toma, por ejemplo, la extrema izquierda, obviamente ningún plan de extrema izquierda en Argentina te está planteando que mañana vas a tomar los medios de producción, sino que lo que plantea es que va a haber un programa de transición. Y yo creo que eso es lo que piensa Milei que está haciendo en este momento, lo cual eso me parecería lo menos criticable. De hecho, gracias a que hicieron ese plan de transición y no liberaron todo, que la Argentina no voló más por los aires, digamos, ¿no? O Sí. sea, si realmente tenemos cierta estabilidad, es producto de que han intervenido. Y a raíz de lo que vos comentás, a mí me parece central, claro, desde ya, que la mayoría lo que quería era estabilidad en los precios. Yo creo que si se hubiese hecho una gran encuesta preguntando, mirá, si vos estás dispuesto a perder un 15% de tu salario, pero que haya estabilidad de precios, yo creo que la gran mayoría votaban esa estabilidad, incluso perdiendo ingresos. Bueno, Con lo cual me parece que Milei eso en parte está queriendo cumplirlo, ¿no? La baja de la inflación. Pero bueno, yo siempre ahí trazo un paralelismo muy cortito, que es con el caso de Bukele. Nosotros también fuimos para el libro El Salvador, para ver cómo se había hecho la dolarización y demás, y justamente, que está en experimento libertario, y justamente lo que tenés en El Salvador es que aumentó la pobreza, cayó el salario, pero sin embargo resolvieron el tema de los homicidios, que era el gran flagelo de El Salvador. Entonces, la sociedad que requería cuando pero El votó a Salvador no Bukele, tenía que se inflación. termine los... A ver, o no tenía una inflación como la que sí No, tenía Ecuador, por no, ejemplo, en su momento. claro, claro, exacto. El Salvador tenía una inflación muy baja, pero lo que quiero decir es, en El Salvador lo votaron a Bukele para que le resuelva el tema de los homicidios. Y Claro, Bukele lo resolvió. sí. Pero ¿qué pasó? Empeoró la pobreza, bajó el salario, perdieron el Estado de Derecho. A vos te pueden detener en El Salvador, te llevan y no tenés ni siquiera derecho a un abogado. Todo eso que perdieron, a ellos no les importa y Bukele tiene un 80% de aprobación. Claro. Entonces, lo que quiero decir es, trazando un paralelismo, quizás con Milei, el problema con el que nos vamos a afrontar es que si resuelve el tema de la inflación, como es identificado el gran problema de Argentina, cosa que es falso, no es el gran problema de Argentina. El gran problema de Argentina es la pérdida de poder adquisitivo y no tener una industrialización todavía más desarrollada, una industria más desarrollada. Entonces, al identificar el problema principal como la inflación, si Milei resuelve el tema de inflación, evidentemente conserva y resuelve a medias, ¿no? Lo que hace es tener ciertos niveles de popularidad que uno, o que por lo menos a parte de la sociedad no logra entender, ¿no? Porque dice, bueno, pero estamos peor. Bueno, pero la inflación está a la baja. Más allá de que está mal medida, que podríamos hablarlo más largo y tendido, sin lugar a dudas hay una tendencia a la baja desde que asumió Milei hasta ahora, ¿no? Va a ser lindo entonces mañana ir a verte, acompañarte. Mañana, 5 de la tarde, espacio 73,
muy lindo, te va a tocar llegar a La Rioja sin calor, así que vas a poder disfrutarlo mucho. Buenísimo. Está muy agradable. Vas a venir a una provincia que está gobernada por el peronismo, tanto en el municipio como en capital, como en la gobernación, pero la provincia de Martín Menem también, ¿no? La tercera línea de sucesión del gobierno libertario justamente que tenemos en la actualidad. Así que creo que es muy particular el público que puede llegar a tener en el día de mañana para conversar largo y tendido sobre estos experimentos libertarios. Sí, ojalá que ocurra eso y desde ya invito a que venga gente de distintas corrientes de pensamiento, no hay ningún problema si viene alguien que está de acuerdo con la postura de Milei, que está en desacuerdo, digamos, a mí me interesa el debate, siempre que sea respetuoso va a ser bienvenido, así que imagínate, estamos viniendo de Córdoba, acá en este momento estoy en Villa María, me estoy yendo a Córdoba Capital y de ahí me voy para La Rioja, tenemos presentaciones todos los días, estamos haciendo gira nacional, o sea que vamos a estar en todas las provincias del país, así que desde ya bienvenidos todos los que quieran venir, será un placer. Bueno, vamos a estar ahí y te deseamos mucha suerte. Ha sido muy lindo poder conversar y tener ahí una previa de lo que va a ser la presentación el día de mañana. Te mandamos un abrazo enorme, Guido. Muchas gracias, un abrazo para todos.